Bueno, esta es la tercera charla del día de hoy. A ver si esto funciona. Ahora sí. Am, Recuerden que la primera tenía que ver con consagración radical, la segunda, los tiempos desafiantes en medio de los cuales vivimos, y esta tercera tiene mucho que ver con la manera de vivir en integridad y con convicción en estos tiempos difíciles. Y lamentablemente, nosotros vivimos en medio de una generación, en general, de carácter muy débil. Esta no es la generación que salió de la Segunda Guerra Mundial, que salió con un carácter férreo. Yo no sé si ustedes han leído en los medios seculares cómo esta generación ha sido caracterizada. Si alguien tiene alguna idea. ¿Saben? Que saben más que yo. La generación de cristal. Eso no fue el mundo evangélico que le puso ese nombre. El mundo secular hablando de ellos mismos. La manera como notaron que esta generación de todo se quiebra, todo es demasiado, todo es de mucho peso, todo le ofende, todo lo raya, y así una civilización no puede levantarse, mucho menos en tiempos difíciles. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, aquellos de ustedes que están criando sobre todo, de tratar de levantar otra generación distinta. Déjame poner mi cronómetro otra vez. Una generación que tenga un carácter mucho más fuerte que el que nosotros estamos viendo en nuestros días. La pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, yo te voy a leer algo que se escribió en un libro de ciencia ficción. Aquellos que quedaron sería la traducción del título al español. Escucha lo que dice. Mi abuelo caminó 10 millas al trabajo. Mi padre caminó 5 millas al trabajo. Yo conduzco un Cadillac al trabajo. Mi hijo conduce un Mercedes-Benz. Mi nieto conducirá un Ferrari. Y mi bisnieto volverá a caminar al trabajo. Hasta ahí no he terminado. Han seguido la secuencia. La pregunta es ¿por qué? Y esta es la respuesta. Porque los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Muchos no lo entenderán, pero hay que criar guerreros. La razón por la que tenemos una generación de cristal es porque los tiempos que hemos vivido son tiempos fáciles. Difíciles moralmente, pero no ha habido ninguna generación en toda la historia mejor suplida que esta generación. No ha habido una generación que viaje más que esta generación. No ha habido una generación con más oportunidades de entretenimiento que esta generación. No ha habido una generación anterior con más teléfonos, más televisiones, más forma de comunicarse que esta generación. Nosotros le hemos resuelto a las personas la mayoría de sus problemas y las personas no saben cómo lidiar con sus problemas. Y más cuando los gobiernos se vuelven de izquierda, donde tratan de solucionar problemas que debiéramos nosotros mismos estarlos solucionando. Hombres débiles crean tiempos difíciles crean hombres fuertes. Entonces nosotros vivimos en una sociedad y en un tiempo altamente pragmático. La doctrina del pragmatismo habla que lo que funciona es bueno. Vivimos en medio de un individualismo que implica que mientras más solo me dejan actuar, me dejan promover mis propios valores, no tengo necesidad de vivir en comunidad. Vivimos en un tiempo de revisionismo,
lo que implica que todo lo pasado es malo. Tenemos que revisarlo todo. Tenemos de hecho que deconstruir hasta la historia. Por eso en Estados Unidos muchas de las estatuas de héroes del pasado la han destruido porque esa gente tuvieron esclavos y simplemente por el hecho de haber tenido esclavos, pues ellos no tienen un rol en la historia que supuestamente tuvieron. La ideología de género no me voy a extender, pero ha hecho estragos en nuestra generación. Vimos una generación más polémica que cualquier otra. Vimos una generación que ya no se sabe qué es verdad y qué no es verdad, por dos razones. Una, porque la gente lee algo en las redes sociales y lo cree. Y mi pregunta siempre es, ¿cuál es la fuente? Vivimos eso durante el COVID, porque durante el COVID mucha gente que nunca había abierto un libro de medicina opinó acerca del COVID, la vacuna, la pandemia, y algunos que me respondían, conociendo que yo era infectólogo, decían, no sé si han notado en mis posts, yo hablo de dos cosas solamente, de medicina y sobre todo de infectología y de teología, y en ambas he sido entrenado. Yo no hablo de nada más. Pero todo el mundo se crea una autoridad en lo que sea. Peor todavía, antes tú escuchabas algo a través de una cadena de noticias y tú creías que era a través de una cadena de noticias, ABC, NBC, CNN, tú creías que era confiable. Pero ahora estamos encontrando, lamentablemente, que ya dos cadenas de noticias han tenido que pagarle millones de dólares al presidente Trump en Estados Unidos simplemente por falsedades que ellos encubrieron en contra de él. Millones de dólares. La última le pagó 11 millones de dólares. Y así tú puedes ver que ahora nadie sabe quién tiene la verdad. A veces mi esposa me lee algo o yo y después de leerlo decimos, horrible, pero quién sabe si es verdad. Vivimos de una generación narcisista. El narcisismo, por definición, piensa que es superior a todo el mundo, mejor que todo el mundo, merece más que todo el mundo. Y vivimos en medio de una generación con adicción a las redes sociales. John Piper decía que, de manera de broma, pero yo creo que en serio, pero más bien a manera ilustrativa, yo creo que Dios permitió las redes sociales para probar que no es verdad que la gente no tiene tiempo para leer la Biblia. Porque las redes sociales la gente le dedica 2, 3, 4, 5, 6 horas diarias, pero la gente anterior a las redes sociales decía que no tenía tiempo para leer la Biblia. Eso por un lado. Por otro lado, yo simplemente estoy describiendo nuestros tiempos para saber qué tipo de generación vamos a levantar. Por otro lado, nosotros tenemos una generación que no le gusta pensar, de ahí que nos encantan las redes sociales. El entretenimiento y que aún las noticias yo las descubro en las redes sociales. Eso ha hecho que iglesias hayan reducido su teología a una teología sumamente superficial con la intencionalidad de atraer a las personas. Porque si le das teología muy profunda, las personas se te van a ir. Bueno, tú puedes decidir desde el púlpito qué tipo de audiencia tú quieres. ¿Quieres una audiencia de cabras o de ovejas? Si quieres una audiencia de cabras, yo te sugiero que tu teología sea bien finita. Pero si quieres una audiencia de ovejas, entonces dale el pan de Dios. Y que estén bien nutridas, porque es lo único que las puede alimentar. Si eso no fuera poco, tenemos una generación que tiene más solteros que en todas las demás generaciones, más divorcios, más familias monoparentales, más personas abusadas, más alcohólicos, más adictos a la droga, pornografía, juegos electrónicos, más personas emocionalmente afectadas y más personas violentas. ¿Cuál es la alternativa? Si el púlpito de la iglesia no va a tratar de ofrecer una alternativa que nos dé hombres y mujeres de convicción, de integridad, que crean en la verdad, que vivan la verdad, que proclamen la verdad y que comuniquen la verdad.
Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer. Recuerda que la misión de la iglesia nos fue dada de forma llana y clara. Y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Anterior a eso, el versículo anterior dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. La misión que se nos dio tiene dos garantías. Toda autoridad, es mi primera garantía, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, el por tanto me conecta con mi garantía. En vista de que yo tengo toda autoridad sobre todo lo que se mueve en el cielo y en la tierra, vayan, ustedes van protegidos. Y la última garantía está al final, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, el texto, la famosa frase, la Gran Comisión, no existió hasta el año 1600. No es porque no había ese texto, sino que esto nunca se vio como un texto de misioneros. Tan pronto la Gran Comisión apareció hace 400 años, apenas, se comenzó este texto a predicar como que esto era para misioneros. El texto en el original más bien dice, mientras vayas por el mundo a ser discípulos. En otras palabras, mientras eres un ama de casa, haz discípulos. Mientras eres un ingeniero, haz discípulos. Mientras eres un abogado, haz discípulos. Mientras eres un médico, haz discípulos. De manera que todo el mundo era visto como misionero. Todo el mundo. Ese párrafo no se le dio a un grupo selectivo en la iglesia de misioneros, se nos dio a todos nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos después de eso es, ¿qué tipo de personas, de misioneros, no enviados al África, de misioneros continuamente, vamos a tener alrededor de nosotros? ¿Cuál es el calibre, la calidad, la convicción, la integridad de esos misioneros? Nosotros le decimos a nuestra iglesia de vez en cuando los domingos, hoy no estamos reunidos como iglesia aquí en este salón. De mañana al lunes al sábado, la IDI, que es como abreviamos nuestra iglesia, estará repartida a lo largo de toda la ciudad. Queremos saber qué la IDI va a hacer los próximos 6 días. Porque la iglesia no son las 4 paredes del templo donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. Y el trabajo se les dio no a las 4 paredes, ni para que se haga dentro de las 4 paredes, sino para que se haga ahí afuera. En las 4 paredes nos reunimos a ser instruidos, alimentados, confortados, confrontados, consolados, para adorar. El resto es ahí afuera. Y ahí afuera es que ruge la batalla. Y por eso nosotros necesitamos levantar hombres y mujeres de convicción, de integridad, que es lo que nos hace falta. Déjame compararte 2 hombres, 2 profetas del Antiguo Testamento a 2 tiempos diferentes. El primero es Moisés. Moisés llega un momento, como ustedes conocen, donde el pueblo está quejándose. Moisés sube al monte, pasa 40 días con Dios. Aarón está abajo, se intimida, le pide al pueblo que traiga prendas de oro. Él mismo con sus manos confecciona un becerro de oro, se los entrega, le dice, ahí están tus dioses. Ahí están tus dioses, yo acabo de hacerlo con la mano, que te sacaron de Egipto. Moisés baja y está furioso de ver lo que ve, rompe las 2 tablas. Dios está más furioso todavía. Y en el capítulo 33 amenaza con destruir a la nación y seguir con Moisés solo y comenzar de nuevo. Moisés dice, Señor, no lo destruyo. Mejor mátame a mí y déjalos a ellos con vida. Escucha lo que el Salmo 106 dice de ese evento. Dios dijo, que los hubiera destruido, Salmo 106, 23. Salmo 106, 23. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor
para que no los destruyera. ¿Oíste lo que el texto dice? Porque escuchaba al pastor Oscar orar acerca de lo que nosotros tenemos que ser y de orar por los que están en eminencia y orar por la nación y que tengamos amor por la nación. Inmediatamente me vino a la mente parte de este texto. Yo tengo que ponerme en la brecha a favor de la nación. De hecho, Dios dice a través de Jeremías, cuando los iba a enviar a Babilonia, le dice al pueblo de Israel, a la nación donde vayas, a Inglaterra, procura su bienestar, porque en su bienestar está tu bienestar. Dios le estaba diciendo a su gente que lo estaba enviando a Babilonia, una nación completamente, un imperio pagano. Y dice, ahí donde tú vas como esclavo, procura el bienestar de la ciudad donde yo te mando. Porque en su bienestar está tu bienestar. Eso es pararme en la brecha. Pero yo necesito esa convicción y necesito ir a trabajar donde esté trabajando con integridad. De lo contrario, Dios no va a respaldar mi testimonio. Yo quiero tomar eso y comparártelo con otra ocasión, cientos de años después, con otro profeta, con otra circunstancia, para que tú veas lo que pasó. Resulta que el pueblo de Israel, el reino del sur, el reino de Judá, no se arrepintió. Dios envió al exilio al reino del norte 10 tribus. Le dio 150 años más a las 2 tribus del sur para que se arrepintieran. Le advirtió y le dijo, mira lo que le pasó a tu hermana del norte. Si tú no te arrepientes, te va a pasar lo mismo. No se arrepintieron. 150 años después, Dios los envió al exilio a Babilonia. En Babilonia habían 2 profetas con ellos, Daniel y Ezequiel. Escucha lo que Dios dice a través de Ezequiel en 22:30. Busqué entre ellos a alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. ¡Wow! O sea, la nación de Israel en tiempo de Moisés, tú no la destruiste y tú dices, cientos de años después, a través del salmista, si no hubiese sido por Moisés que se paró en la brecha e intercedió a favor de ellos, lo hubiese destruido. Y ahora el pueblo, la otra parte, el reino del sur, se va al exilio, a Babilonia, y Dios dice a través de Ezequiel que está en Babilonia. Es como si Dios hubiese tenido una conversación con Ezequiel. ¿Tú sabes qué pasó, Ezequiel? Que yo busqué entre ellos a alguien que se parara en la brecha para no destruirlo, pero no lo hallé, por eso tuve que mandarlo al exilio. Y la pregunta es, aquí en Inglaterra, aquí en Europa, en Santo Domingo, en Estados Unidos, ¿quiénes son los que se van a parar en la brecha a favor de la nación, con convicción, con integridad, para que Dios no tenga que destruir? Los hombres y mujeres que se requieren necesitan ciertas características. Déjame mencionarte algunos. Tienen que estar dispuestos a cambiar de dirección de sus vidas rápidamente a favor de la causa de Cristo. ¿Dónde yo veo eso en la palabra? Bueno, lo veo en múltiples pasajes. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y Dios lo llamó, empaca que no vamos. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostré. Saulo iba camino a Damasco persiguiendo cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahora en adelante tú vas a ser uno de mis instrumentos, quizás el más grande de los instrumentos. Rápidamente, un cambio de dirección. Mateo está en una mesa recolectando impuestos. Cristo va donde dice, Mateo, sígueme. Pedro, Juan, Jacobo estaban pescando y Cristo se le acerca y le dice, sígame. Y ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Hombres que estuvieron dispuestos a, de un momento a otro, cambiar de rumbo para seguir la agenda de Dios. Estos tiempos requieren hombres y mujeres de ese calibre, dispuestos a deshacer su agenda y dejar de hacer lo que hasta ese momento venían haciendo para responder al llamado de Dios, confiando en la voluntad de Dios para el curso de sus vidas. Si Jehová lo ha determinado,
su siervo lo obedecerá. Eso es lo que se requiere. Entonces, estos tiempos demandan, déjame hacerte una lista. Yo estoy viendo esta lista y casi lágrimas vienen a mis ojos porque una lista menos completa, con valores similares a esto, yo escribí cuando yo me gradué de lo que llamamos la secundaria ya, sería, no sé cómo ustedes le llaman, ya para pasar a la universidad. Y me pidieron que hiciera el discurso de despedida. Y yo hablé de varias de estas cosas a la edad de 17 años. Y por eso venían casi como lágrimas a mis ojos. Pero yo estoy diciendo que nuestros tiempos requieren hombres o líderes, mujeres de valor, dispuestos a enfrentar los desafíos, de entrega, de trabajo arduo, de compromiso, de definición, que saben trazar la línea en la arena hasta aquí y no más. Uno de ustedes me compartía que están haciendo homeschooling, colegio en la casa, porque el colegio en un momento dado comenzó a enseñar algo de la ideología de género con lo que ellos no estaban de acuerdo, trazaron la línea en la arena y dijeron no más y sacaron sus hijos del colegio. Hombres y mujeres de obediencia, hombres de fe, hombres de confianza en un Dios grande. Parte del problema hoy en día muchas veces es que las iglesias, y eso ocurre en Latinoamérica también, no crea, las iglesias tienen un Dios demasiado pequeño y tienen un hombre demasiado grande. Y por eso se ha hablado del eclipse de Dios. De hecho, yo tengo un sermón que se llama El eclipse de Dios y pensé escribir un libro que se llamara El eclipse de Dios, pero decidí escribir otro que es Yo Soy, está por ahí publicado, que tiene que ver con los atributos de Dios. Porque Dios no puede ser eclipsado, pero en cierta manera ha sido eclipsado. Y esto es como mi ilustración. La luna es 400 veces más pequeña que el sol. Y sin embargo, la luna puede eclipsar al sol por completo, dependiendo de la posición donde estén. Y eso se debe a que la luna está 400 veces más cerca a nosotros que el sol. Pero la luna más pequeña puede eclipsar al sol que es más grande. El hombre ha eclipsado a Dios porque él se ha hecho muy grande ante sus propios ojos. Y si yo pongo mi dedo pulgar delante de mi dedo derecho, como mi pulgar derecho ocupa todo el campo visual de mi dedo, aunque Dios esté ahí inmenso, no lo puedo ver, porque el campo visual está por completo obstruido por un solo dedo. ¿Por qué? Porque el dedo se creció en el sentido de que en vez de estar ahí donde tiene cierta dimensión, ahora está aquí donde se ve gigante. Y de esa manera el hombre creció y Dios se redujo de tamaño. Y nosotros tenemos y estamos viviendo en medio de un eclipse de Dios, lamentablemente. Si nosotros vamos a echar la batalla, esa batalla tiene que echarse de rodillas, con vidas veraces, con vidas transparentes, con vidas creíbles y con un testimonio público que impacte tu esfera de influencia. La IBI se plantó con esa intención. La visión de la IBI dice ser una iglesia sin muros, lo que implicaba que queremos que cuando la gente venga de afuera se sienta bienvenida, pero que nosotros podamos entender el trabajo está allá afuera, no dentro de estos 4 muros. La lucha está allá afuera, no aquí adentro. Una iglesia sin muro, compuesta de discípulos de íntima intimidad con Dios, porque sin eso no hay nada, y entre ellos mismos, porque si no hay sentido de familia, tampoco va a haber nada, porque vamos a estar todos divididos, y con un testimonio público que impacte tu esfera de influencia. No importa si tú eres un juez, si tú eres un abogado, si tú eres ingeniero, o si tú barres la calle, tú tienes una esfera de influencia. En esa esfera de influencia nosotros te queremos como alguien que puede impactar tu alrededor. Y eso va a requerir una vida no solamente cercana a Dios, sino también una vida de convicción. Y va a tener que enfrentar las oposiciones que vengan a lo largo del camino. Eso no es nuevo. Elías tuvo que enfrentarse acá.
Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón. David tuvo que enfrentarse a Goliat. Cristo a Poncio Pilato. Pablo al Imperio Romano. Martín Lutero a todos los reyes y cardenales y sacerdotes del momento. William Wilberforce en este país peleó ante el Parlamento por 26 años, como ya mencionamos, hasta abolir la esclavitud. Dios siempre ha llevado a cabo sus luchas aquí en la tierra a través de un hombre o una mujer a la vez. Uno solo, a la vez. No era un ejército de Elías, no era de un ejército de David, no era a través de un ejército de Pablo, no, un hombre a la vez. Y todo comienza con una persona, y esa persona puede ser tú. Pero para que Dios respalde la obra de esa persona, las palabras de esa persona, el mensaje de esa persona, requiere que esa persona sea una persona de integridad. La diferencia entre la integridad y tu reputación es que la reputación es que la gente cree que tú eres. Y la integridad es lo que tú verdaderamente eres. Lo que tú eres cuando nadie te ve. Cuando tú piensas y que nadie escucha. Eso es lo que tú eres. Y eso va a requerir una vida cercana a Dios, pero implica, como ya hablamos, una vida de renuncia, de sacrificio, de riesgos, de soportar críticas, de rechazos y de experimentar el ser y las envidias de otros, lamentablemente. Nosotros necesitamos entender los tiempos, por eso hablamos en el segundo mensaje de los tiempos difíciles, desafiantes en medio de los cuales estamos. Porque nosotros necesitamos ser como aquellos hombres descritos en la Biblia, en 1 Crónica 12:32, que habla de los hijos de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos y con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Entonces nosotros necesitamos ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos y con conocimiento de lo que la iglesia debe hacer ahora. Pero eso requiere que yo pueda entender que yo tengo una responsabilidad, que no se limita a ir a mi iglesia, que no se limita a orar por mi iglesia, que incluye todo eso, pero no se limita a, yo tengo una responsabilidad de influenciar el medio alrededor. Al final de este mes, en nuestra iglesia tenemos una reunión con los médicos que van a la iglesia. Ahí va a ser el mes pasado, pero debido a mi voz y todo lo demás tuvimos que cancelar. Y uno de los médicos me preguntó, me dijo, ¿de qué nos vas a hablar? Pues solamente con los médicos. Hay un grupo grande como de 60, 70, 75 médicos que acuden a la iglesia. Le decía, quiero hablarle de una sola cosa, que ustedes no solamente son médicos, ustedes son entes de influencia, como quizás mucha gente no tiene. Son entes de influencia con pacientes, con enfermeras, con familiares de pacientes, en momentos vulnerables, donde ellos están mucho más abiertos a escucharte que en cualquier otro momento. Pero tiene que buscar intencionalmente el momento. Recuerdo, no voy a dar su nombre, pero en un momento dado me tocó ser el infectólogo del embajador de Israel. Y estaba loco por testificar al embajador de Israel. Pero no sabía cómo, porque yo sé muchas veces cómo sienten con relación a Cristo. Y un día simplemente le dije el señor fulano, ¿me permitiría mañana orar por usted? Y él me dijo, sí, yo sé que usted es pastor. Lo cual a mí no me sorprendió, porque la inteligencia judía es muy hábil. Y es muy difícil que su embajador esté siendo atendido y que ya ellos no sepan todo acerca de quién es quién. Entonces al día siguiente le dije, ¿usted sabe que yo estuve en Estados Unidos? Sí, ya me dijeron. Ok. Yo estuve en Estados Unidos, una pareja de judíos, como usted, que estuvo en el campo de concentración. Se le abrieron los ojos. Y estaban marcados. Tenían números. Le dije, y ellos creían como yo creo. No le dije que creían en Cristo como usted lo cree,
No, ellos querían como yo creo. Y de hecho, el esposo quería más que yo. Porque su esposa vino con una obstrucción de la arteria coronaria derecha de 1,28%. Su esposo me dijo, doctor, Dios la va a sanar. Y yo le dije, sí, yo sé que Él tiene el poder. No, no, yo le estoy diciendo que Dios la va a sanar. Sí, yo sé, Señor, Dios tiene el poder. Bueno, para no cansar la historia, cuando se llevó a cirugía, la arteria estaba abierta. Y cuando se regresó, él me dice, doctor, yo le dije que Dios iba a sanar a mi esposo. Cuando yo terminé de hacer la historia, el embajador y su esposa estaban llorando. Y ahora yo le dije, ¿me permite orar por usted? Y luego al otro día, y luego al otro día. Yo no estoy ahí simplemente para ver un paciente. Yo estoy ahí para ser un médico cristiano, que es un cristiano médico en ese oro. Yo soy un agente de influencia donde yo me mueva, pero yo tengo que caminar en integridad de corazón. Porque imagínate que a ese médico le hubieran dicho, así ese es el doctor fulano, pero él es un sinvergüenza. Lo que yo le pudiera contar, no importa de quién, no iba a tener ningún peso. Entonces nosotros debiéramos criar, ustedes que están criando niños pequeños, criar hombres de pequeños que estén dispuestos a continuar hacia adelante, continuar en su vida cristiana. Aún después de ver la amistad traicionada, lo hemos visto, el honor vendido, lo hemos visto, la verdad cambiada, la hemos visto, la gloria de Dios trivializada, la hemos visto, y su palabra comercializada. Que después de todo eso puedan decir, pero nosotros seguimos hacia adelante. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años, pero yo aprendí de él el valor de estar parado solo. Tú no necesitas estar con el montón de las personas, no sé si usan esa palabra, el resto de la sociedad. Papá, pero que todo el mundo está haciendo. Sí, mi hijo, pero tú no eres todo el mundo. Y yo aprendí tempranamente, y no se me olvidó, que hay un valor en tener una opinión y estar solo con esa opinión. Nosotros necesitamos hombres y mujeres, y ustedes pasar esto a sus generaciones de pequeños todavía, aunque sea con palabras distintas, pero con estas ideas. Primero herido por su causa que silenciado por temor. Antes pobre por mi honradez que comprado por dinero. Mejor rechazado por vivir su verdad que ser popular. Primero quebrantado antes que orgulloso. Primero muerto antes que negar su nombre. Pero el niño tiene que comenzar a oír eso de temprana edad. Y el niño el niño es como una esponja, tú sabes, como un disco duro que todavía no tiene mucha cosa adentro. Por tanto, él es como una esponja que lo absorbe todo. Y yo te puedo contar palabras, frases que escuché de mi padre en la edad entre 5 a 12 años. Y no voy a comenzar a formar la iglesia del mañana, porque los tiempos irán de mal en peor. Y llegará el día en que ustedes no estén y sus hijos van a estar quizá como adolescentes o quizá en sus 20 y demás. Ellos son los que van a tener que luchar contra estos tiempos difíciles de lo que estamos hablando. Cuando yo me iba a Santo Domingo, o nos íbamos, Katy y yo escribí un documento de 3 partes. Primero decía mi llamado, de cómo Dios me llamó, la visión, que describía lo que íbamos a plantar y hacer, y el fundamento, que describía nuestras bases doctrinales. En el de su fundamento, escucha cómo yo describí año 95, 96, cómo yo describí la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que se congregan en un lugar para adorar y alabar a Dios. Cualquier otro movimiento religioso puede hacer lo mismo. Tampoco es un grupo religioso que se reúne para celebrar eventos de una manera cristiana. No. La iglesia es el pueblo de Dios, capacitado por el Espíritu Santo, que al vivir una vida digna de su llamado, ahí está la integridad, hace tambalear las puertas del infierno. Las puertas del infierno
tienen que ser tambaleadas, pero es por la iglesia. No el infierno hacer tambalear la iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, pero alguien tiene que creer estas cosas para vivir con integridad, para vivir con convicción y para pasar esto a otra generación. El problema es que en nuestra sociedad pragmática, recuerden que le hablé en un momento dado de que vivimos en una sociedad pragmática, nosotros preferimos aprender algo en un entrenamiento que aprenderlo de rodillas. Y hay cosas que no se aprenden en una conferencia, se aprenden de rodillas. Preferimos muchas veces leer artículos y blogs que la palabra de Dios. Pero la palabra de los blogs y de los artículos es la palabra del hombre. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Elegimos asistir a una charla antes que retirarnos a solas con Dios. Optamos por contratar a un consultor para una iglesia o desarrollar estrategias antes que orar al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies, o para que haga lo que el estratega no nos puede ayudar a hacer. Pero preferimos eso porque es más fácil, pero es menos efectivo. De manera que tiempos difíciles requieren hombres y mujeres fuertes, como los que hablamos al principio. Pero hombres y mujeres fuertes se producen en tiempos difíciles. Y yo creo que los tiempos tendrán que ponerse difíciles antes de ver hombres y mujeres fuertes otra vez. Nosotros necesitamos entender mejor cuál es el rol que Dios nos asignó aquí abajo. Porque tú sabes que tú entras a una empresa y cuando tú llegas te da una descripción de puesto. Y ahí te dice lo que se espera de ti. Y siempre y cuando tú llenes esos requisitos, recibes tu trabajo, tu salario y quizás estén complacidos contigo. El rol que Dios me asigna no es así. Porque es un rol que no está como tan bien definido porque tiene una sola definición. Tú me perteneces, yo soy tu amo y tú eres mi siervo. Y de aquí en adelante trabajamos juntos y tú haces lo que yo te digo. Es como, no es tan complejo, simplemente sigue mis órdenes. Pero no es tan complejo. Escucha lo que Leonard Radziwill, él no es tan conocido, pero escribió muy bien y predicó muy bien. Tiene un libro que se llama Why Revival Tarries. ¿Por qué el avivamiento como que no acaba de llegar? Hermanos, si hacemos la obra de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, con el poder de Dios, tendremos la bendición de Dios y las maldiciones del diablo. Me decía eso otra vez. Si hacemos la obra de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, con el poder de Dios, tendremos la bendición de Dios y las maldiciones del diablo. En otras palabras, el diablo no va a estar contento. Y el diablo va a hacernos la oposición. Por eso Cristo dijo que estemos alerta, que vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien darle una mordida. ¿Es eso lo que dice el texto? No, ¿qué es lo que dice? Buscando a quien devorar, destrozarte a pedazos, no dejar nada de ti. Él no anda buscando darte una mordida. Él sabe que si te da una mordida la herida va a sanar. Él quiere deshacerse de ti. No quiero volver a mencionar nombres, pero al igual que la persona que mencioné ayer, que me duele mencionarlo, que al final de sus días le quedaban años por delante, pero sabes que nadie habla de él. Todos sus libros fueron sacados de las casas publicadoras, de los distribuidores. Nadie lo llama, nadie lo busca, nadie quiere un artículo de él, nadie quiere un libro de él. Alguien que publicaba continuamente fue quitado de todos los centros de enseñanza.
Eso es lo que Satanás quiere. Destruirte por completo. Él está detrás de ti. Y mientras más efectivo tú eres, más detrás de ti va a estar. Ahora con eso no diga, bueno, pues mejor voy a ser un vago, así mi Satanás me deja tranquilo. No, porque tu carne se encargará de destruirte. Así que no puedes hacer eso. Y él completa la cita diciendo, ay hermanos predicadores, soy para nosotros. Amamos a los viejos santos, misioneros, mártires, reformadores, nuestros Luteros, Bungens, Wesleys, Asburys, etc. Escribimos sus biografías, reverenciamos sus memorias, enmarcamos sus epitafios y construimos sus mausoleos. Haremos cualquier cosa menos imitarlos. Valoramos hasta la última gota de su sangre, pero cuidamos la primera gota de la nuestra. ¿Qué fue lo que esta gente comió, que pensó hacer? ¿Qué fue lo que esta gente oyó? ¿Qué fue lo que leyó? ¿Qué fue lo que Lutero entendió que nosotros no entendemos? Cuando le decían la primera vez que iba a Roma a enfrentarse ante la dieta de Worms, que no fuera a Roma, que en Roma lo iban a destruir. Y él dijo, aunque hayan tantos demonios como las tiles, ¿cómo se llama eso? En las tejas, gracias. En los techos, yo voy a Roma. Pueden haber todos esos demonios allá en contra mía. Yo me voy a Roma. Nosotros necesitamos hombres y mujeres de ese calibre. Si nosotros predicamos para conservar las ovejas y no para conservar la verdad de Dios, pronto terminaremos sin ninguna de las dos cosas. Porque donde la verdad de Dios no está, pronto Dios se lleva las ovejas donde su verdad sí está. Y eso es algo que tenemos que despertar nosotros los predicadores. Tenemos que predicar con autoridad, pero tenemos que vivir con integridad. Ahora que murió el pastor MacArthur, si hay algo que ha salido a relucir una y otra vez, es que él no solamente predicó con autoridad, es que él vivió lo que predicó, vivió con integridad en todas las áreas. No le importaron las críticas. Más bien vivió pensando, ¿sabes qué? Si tú quieres que no te critiquen, no hagas nada. Y después te criticarán por no hacer nada. De manera que no nos podemos cruzar de brazos porque otros nos critican. Pero esto requiere convicción. La convicción es lo que te sostiene. ¿Sabes la diferencia entre una convicción y una opinión? Una opinión tú la sostienes, lo cual implica que tú la puedes cambiar fácilmente. Yo puedo llegar aquí con una opinión del hermano Miguel, que no ha estado atendiendo muy bien. Suponte que yo llegara con una mala opinión de él. Y después que no atendió muy bien y todo lo demás, yo puedo salir en un par de horas con otra opinión diferente. Porque eso es algo que yo sostengo. Las convicciones son diferentes, no se cambian tan fácilmente porque las convicciones te sostienen a ti. Y por eso no se cambian tan fácil. Y son las convicciones que te permiten vivir con integridad. Te permiten vivir con integridad y sabiduría. Y las convicciones, cuando otros la ven, cuando otros ven que tú vives en integridad porque vives tus convicciones, el otro la nota. ¿Tú sabes qué pasó en un momento dado, cuando vinieron los fariseos a probar a Jesús? Una de otra vez, de muchas veces. Querían saber, supuestamente, si era lícito pagar impuestos al César. Pero el texto dice que le hicieron una pregunta para probarlo. Y esto es lo que yo decía. Maestro, sabemos que eres veraz. Usted lo ha notado. Que tú no andas buscando el favor de los hombres. Usted lo ha notado, ¿verdad? Que tú hablas la verdad de Dios con veracidad o algo así. Dinos, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Dadas esas tres características, yo estaba seguro
que Cristo le iba a decir, no le paguen impuesto al César, el César es un corrupto, el gobierno es un corrupto, y como él decía la verdad, verdad, y no le importaba el favor de los hombres. Lo que ellos no sabían, a qué montaña se enfrentaban. ¿A qué montaña de sabiduría? Y Cristo le dijo, dame una moneda. ¿De quién es eso, hija? Del César. Dar al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y el texto dice, lo voy a poner en mis palabras, que la multitud se quedó. ¿Eh? ¿Ah? Qué fue lo que dijo? No sabían qué hacer con eso. Cristo no rehusó que pagaran impuestos. No, págalo. Eso es lo que el gobierno exige, tú lo pagas. Pero lo de Dios, que es tu adoración, que es tu corazón, que es tu mente, que son tus hijos. ¿Tú sabes qué? Lo mejor que le puedes ofrecer a Dios es tu vida y la de tus hijos. Tú lees en Malaquías que Dios hizo de dos, hizo una sola carne. ¿Por qué? Porque quería una descendencia santa para Dios. No es simplemente llenar una necesidad de tener hijos, hermanos. Tú sabes el deseo que Ana tenía de tener un hijo, la mamá de Samuel. Porque la otra mujer del Cana, su esposo, se burlaba de ella porque ella tenía hijos y Ana fue donde Dios y dijo, Señor, dame un hijo. Cualquiera hubiese creído, ¿verdad? Que si yo le hubiera dado un hijo, en vista de que la otra está teniendo hijos, que ella se hubiese quedado con él. ¿Sabes qué? Cuando Dios le dio el hijo, fue donde Elí, a los 2 años, donde ya lo había destejado, y se lo entregó a Elí para que él lo criara para Dios. Y llegó a ser el gran profeta Samuel. ¿Y tú sabes qué pasó? Que Dios le dio 5 hijos más. Eso no es el evangelio de la prosperidad. Eso no fue, Ana, dale este hijo a Elí, que Dios te va a dar 5 más. Ella no tenía idea si le iban a dar más. Ella quería uno. Y una vez lo tuvo, se lo entregó a Elí. Se lo entregó a Dios. Lo que quería era que Elí lo criara como un sacerdote, como un profeta. La mejor ofrenda es tu vida y tus hijos criados para Dios. De manera que en estos tiempos difíciles tienes una tarea de criar a tus hijos viendo tu integridad. Si hay algo que a mí me marcó, los hijos, mi esposa lo ha ido porque lo he dicho 1,000,000 de veces, cada vez que nosotros, los hijos, eran mis hermanos, yo, hacíamos algo mal, decíamos algo mal dicho, lo que sea, mi padre venía y me llamaba aparte para no avergonzarme. Y me lo decía, te llamé aparte para no avergonzarte. Tengo una pregunta. Yo sabía que lo primero me hace. ¿Alguna vez tú me has oído a mí hacer algo como eso? No. ¿Alguna vez tú me has oído a mí levantar la voz como tú la levantaste? No. ¿Alguna vez tú me has oído irrespetar a Mercedes? Ese es el nombre de mi mamá. No. Entonces, ¿por qué tú respetaste a fulano, le levantaste la voz o hiciste lo que hiciste? Nosotros tenemos en nuestros países latinos mujeres del servicio de la casa. Y yo recuerdo que le falté el respeto a una de ellas. Mi papá me llamó y me dijo, eso me dijo, tú me has oído a mí o a tu mamá y respetar a la muchacha del servicio. ¿Por qué tú crees que tiene el derecho de hacerlo? Eso marca a tus hijos más que el devocional de todos los días, el devocional de todos los días con una duplicidad de vida después. Porque los hijos van a creer lo que ven más que lo que oyen. Tenemos que respaldar con nuestras vidas lo que enseñamos con la palabra de Dios una y otra vez. Y eso es vital. Ustedes, madres que están criando, hombres y mujeres, pero las madres muchas veces pasan más tiempo con los hijos en la casa. Ustedes no son pastores, pero son pastoras de sus hijos. Le pueden enseñar
Le puede enseñar a hablar, a orar, a respetar, a someterse, la sumisión, todo eso. Si hay algo que el apóstol Pablo nos dejó, es la consistencia entre su vida y su enseñanza. Escucha cuando él fue entrevistado ante el gobernador Félix, Hechos 24:16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Wow. Yo no sé si me atrevería a decir que yo tengo una conciencia irreprensible delante de Dios. Pablo dice, yo me esfuerzo por tener una conciencia irreprensible. No solamente delante de Dios, delante de los hombres. Que lo que yo veo, pero que lo que yo hago es lo que ustedes ven. En inglés dirían, what you see is what you get. Lo que tú ves es lo que es. O dirían en inglés, walk the talk. Camina lo que hablas. Pablo escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:10, le dice, vosotros sois testigos, y también Dios, no solamente ustedes, Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Wow. Ustedes mismos me vieron que me comporté de manera santa, justa e irreprensible. Y saben algo, a mí yo sé que no solamente ustedes son testigos, Dios es testigo. Wow. Esa es una vida que cuando vaya a hacer lo que le toca hacer, a criar tus hijos, trabajar fuera, Dios va a respaldar. Pero eso se requiere, para eso necesitamos caminar lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un llamado a caminar con el Espíritu. Y el llamado a caminar con el Espíritu es primero que caminar con un título. Tenemos un llamado a tener un testimonio más que un título. Porque en la época de Jesús, Pilato tenía el título, pero Cristo tenía el testimonio. En la época de Moisés, Faraón tenía el título, pero Moisés tenía el testimonio. En la época de Pablo, los césares tenían el título, pero Pablo tenía el testimonio. Y cuando se murieron, todos los títulos se quedaron de este lado y los que tenían el testimonio se llevaron su testimonio. No hay paredes para colgar los títulos en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos entonces enseñarle esas cosas a nuestros hijos. La razón para enseñarle a ustedes que están criando a los hijos a ser excelentes estudiantes no es para que estén en cuadro de honor y los hombres le aplaudan. No, es porque ellos son hijos de Dios que merecen representar a su Dios, y nuestro Dios es un Dios de excelencia. Si algo merece ser hecho para Dios, merece ser bien hecho. Y esa es la razón muchas veces por la que nuestros hijos no caminan con Dios, porque no nos han visto caminar con Dios. La manera como nosotros los pastores nos comportamos aquí en el púlpito muchas veces hacen que las ovejas o se acerquen o se alejen. Las ovejas pueden oír un sermón o pueden oírlo a través de una pantalla, pero el pastor no puede ver a esa oveja a través de la pantalla que ella lo está viendo. Tú necesitas estar en la comunidad de creyentes. De manera que en la comunidad de creyentes nosotros nos ayudamos a vivir con convicción, a desarrollar convicción, a caminar con integridad, a poder mostrarle a otros cómo luce la integridad. Y eso tiene que ser moderado por nosotros los líderes. Por eso decía un pastor del pasado, lo mejor que McCheyne, se me fue su primer, Robert McCheyne, decía, lo mejor que yo le puedo dar a mi congregación es mi santidad.
Él no está diciendo mejor que la santidad de Cristo. No, no. Si ellos no ven que yo vivo en santidad, lo que yo predique no importa. Lo mejor que yo le puedo dar a mi congregación es mi santidad. Y eso habla de integridad. Y básicamente la integridad consiste en eso, en vivir lo que tú dices creer. Y la integridad va a requerir, y ya voy cerrando, la integridad va a requerir un par de cosas. Número uno, que yo crea lo que Dios dice en su palabra. Número dos, que yo viva lo que Dios dice en su palabra. Y número tres, que yo esté dispuesto a identificarme públicamente con lo que yo digo creer. Porque ese fue el problema de Pedro. Que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando tenía que identificarse públicamente con lo que él creía, lo negó. Eso no fue íntegro. Y la falta de integridad es algo que nos ha hecho falta desde el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Adán y Eva, cuando Dios los confrontó, fueron honestos, pero no íntegros. ¿Por qué fueron honestos? Claro, porque ¿qué iban a decir? Que no se comieron la fruta cuando todavía tenían los labios embarrados. O sea, ellos mordieron la fruta. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Tú sabes lo que Adán dijo, ¿verdad? La mujer que tú me diste. O sea, no fui yo el problema. Fue ella. Y la mujer dijo, yo. Fue la serpiente. Mira que hubiese sido íntegro. Esto era lo íntegro. Y con eso verdaderamente es cierto. Que ellos hubieran dicho, ¿tú sabes qué, Señor? La serpiente se acercó. Y ella nos habló. La palabra que ella nos dijo nos gustó a nuestros oídos. Porque nos dijo que iba a ser como tú. Y nosotros en ese momento dejamos de creerte a ti para creerle a ella. Como le creímos a ella, mordimos la fruta, no por la fruta, sino porque íbamos a ser como tú. Y si íbamos a ser como tú, entonces no tendríamos que depender de ti, porque ya sabríamos la diferencia entre el bien y el mal, y ya seríamos iguales. Eso hubiese sido íntegro. Pero los hombres y las mujeres no son íntegros, porque frecuentemente no dicen la verdad, y cuando dicen la verdad, no la dicen por las razones verdaderas. Nosotros decimos media verdad y dijimos que dijimos la verdad. O decimos toda la verdad y le agregamos y dijimos que dijimos la verdad. Por eso existe la fórmula, jura usted decir toda la verdad, nada más que la verdad, a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque la verdad puede ser del 1 al 10 y yo te digo del 1 al 5 y tú me preguntas, ¿tú dijiste la verdad? Yo te digo que sí, pero yo no, del 1 al 5, ¿verdad? Lo que yo no dije fue toda la verdad. Y la verdad puede ser del 1 al 10, si yo te digo del 1 al 15, porque el 11, 12, 13, 14 y 15 me ayudan a disfrazar lo otro. Y entonces tú me dices, pero tú dijiste toda la verdad. Claro, yo te dije toda la verdad porque era del 1 al 10. Lo que yo no dije fue solamente la verdad. Y te das cuenta por qué el salmista dice, todos los hombres son mentirosos. En caso de que tú no lo supieras. Dice Dios, todos los hombres son mentirosos. Lamentablemente. Y eso no es compatible con la integridad. Entonces nosotros, conociendo todo eso, tenemos que hacer un esfuerzo y decidir cambiar y decidir cultivar nuestros hijos. Cultiven sus hijos. No es que lo críen, que lo cultiven, que lo poden, que lo abonen, que lo irriguen, que estén sobre ellos, cultivándolo para Dios. Padre, gracias por la oportunidad de poder hablar otra vez en tu nombre, tu palabra, para nuestro beneficio, para nuestra transformación y nuestro crecimiento. Perdona nuestra falta de integridad cuando se ha ocurrido, pero danos más entrega, más convicción, más valor para vivir en la verdad, cueste lo que cueste. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.